Hola, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a una clase de temas económicos. El día de hoy vamos a conglomerar todo lo que trata la unidad uno de un curso de fundamentos de economía o un nivelatorio de económicas, en el cual hablaremos la parte introductoria de qué es la economía, cuáles son los agentes económicos, de qué tratan los modelos, cuáles son los recursos que se utilizan en la economía, de qué trata el mercado, los participantes, y hablaremos un poquito del contexto histórico. Entonces, le doy la bienvenida, voy a compartir en estos momentos página para poder, digamos, a través de la tableta digital, empezar a compartir todos los conocimientos. Vamos a tener una clase tipo clase magistral en la cual yo expondré algunos de los temas, resúmenes de los documentos de la unidad número uno que se encuentran en plataforma. Entonces, para ello, vamos a compartir pantalla. Entonces, de nuevo, bienvenidos a todos y espero les sirva mucho para el desarrollo de sus actividades. Bien, en la unidad uno, los recursos que abarca principalmente esta unidad, se trata de un documento de Gregory Mankiw que habla de los 10 principios de la economía, que digamos va a ser uno de los temas principales que vamos a hablar, y otros dos documentos que tratan de una introducción a la economía y que dan un pequeño abrebocas sobre la construcción histórica, conceptual de los elementos económicos, eh, de la teoría económica, ¿cierto? Entonces, para ello, pues básicamente voy a empezar a compartir. Vamos a empezar hablando un poquito como la definición, el concepto de lo que es la economía. Entonces, según Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía y autor de uno de los libros principales de Fundamentos de Economía, Paul Samuelson dice que la economía estudia la administración de los recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre la diferente población. O sea que básicamente, en términos, digamos, para ir dividiendo cada una de las palabras, pues la economía trata estas tres principales palabras. Cuando hablamos de recursos, hablamos de todo aquello que nos sirve para poder vivir, para poder sobrevivir, para poder llevar una existencia. Eh, Precisamente el hecho de que sean escasos es lo que hace que la economía cobre vida, porque si los recursos no fueran escasos, si los recursos fueran abundantes, no habría necesidad de administrarlos. Por ende, de una forma u otra, la definición partiría del concepto de escasez. O sea, a pesar de que empieza de izquierda a derecha, la parte de la escasez es la que cobra vida en la economía, porque si todo no fuera escaso, no habría necesidad de administrarlo. Además de la escasez, surge precisamente el proceso de tener que distribuir, intercambiar, surge el proceso de valorar los recursos, etcétera. Entonces, digamos que de la escasez se desprenden muchos elementos. En este sentido, pues los objetivos principales se basan claramente en el hecho de satisfacer las necesidades, la satisfacción de las necesidades básicas, que es un tema pues que puede ampliarse mucho porque las necesidades pueden ir evolucionando en el tiempo. Sin embargo, los economistas dejamos muy en claro que las necesidades de una sociedad, de una población, pues básicamente priman del hecho de poder vivir, ¿cierto? Obviamente, dependiendo del sistema económico en el que nos encontremos, podemos hablar un poco más, un sistema capitalista de la adquisición del capital o de los bienes, o en un sistema socialista en la capacidad simplemente de convivir en bienestar común. Bueno, luego miramos los sistemas de intercambio, que para Marx se trataban de sistemas de relaciones sociales, pero como lo sabemos, dado el capitalismo, este sistema de intercambio está basado en el bienestar individual, en la capacidad del individuo para poder obtener su propio bienestar y beneficiarse de él. Así beneficia a otros o así vaya por encima de ellos, como se ha visto a través de la historia. Otro elemento práctico es la eficiencia. El concepto de eficiencia es utilizar al máximo el recurso. Entonces, en este caso,
podría llevarnos a una malversación, malinterpretación, que es el hecho de que la eficiencia busca la explotación en sí del recurso. Entonces, con ello podemos llegar a límites bastante serios del mismo capitalismo, lo que se ha venido dando a través del tiempo, la destrucción del sistema, del medio, etcétera. Y por otro lado, un concepto que puede variar dependiendo del sistema o la ideología económica, que es el concepto de igualdad o el concepto de equidad. Está claro que para algunos el hecho de ganarse lo que uno se merece es el concepto de equidad, o sea, por lo que yo trabajo es lo que obtengo, es la retribución a mi labor o a mi esfuerzo. Sin embargo, la igualdad es la repartición igualitaria de aquellos bienes o de aquellos servicios requeridos para poder vivir. Entonces, dependiendo del sistema, se cumplen estos objetivos. Bien, todo ello partiendo obviamente del concepto básico y de la misma escasez, porque sin la escasez nada de esto tendría sentido. Muy bien, en este sentido, pues los agentes económicos que participan en la economía, nosotros hacemos la tendencia a resumir, no íbamos a diversificar tanto como, es que un trabajador se vive en lo que es un colaborador o los nuevos conceptos de capital humano, que son muy válidos, pero pues en términos generales, la economía abarca lo que es los hogares, que se pueden desprender de allí los consumidores, o en un futuro, pues cuando damos la micro, el tema de la demanda, los demandantes. También en el lado de los, por el otro lado, podemos ver a las empresas, desde el punto de vista jurídico, lo que se conoce como las firmas, filiales, etcétera. Obviamente, un actor que participa activamente acá sería el gobierno, como entidad que puede intervenir también dependiendo del sistema económico. Y por último, tenemos el sector externo. El sector externo en la actualidad es parte importante de nosotros, pero en el pasado, digamos que a veces algunos países lo veían como opcional por el hecho de que podía intervenir en su desarrollo económico. Entre ellos también tenemos los factores de producción, aquellos recursos, insumos que necesitamos para producir. Igualmente, en otras áreas, pues se subdividen en muchos, pero acá nosotros lo dividimos básicamente en cuatro elementos, lo que es la tierra o los recursos naturales que se derivan de ella, que son utilizados para una infinidad de cosas. En este caso tenemos el trabajo, la mano de obra. Por ende, luego tenemos el capital, que pues en este sentido el capital desde el capitalismo es visto como los bienes, o sea que el mismo trabajo y la tierra podrían ser parte del capital. Sin embargo, pues se han dividido a través de la historia como para hacer un análisis más detallado de ello. En este caso el capital podría ser más el uso de las máquinas, esta maquinaria que se utiliza para la transformación de la materia prima. Y por último tenemos algo que hace parte del capital, pero hoy en día cobra una preponderancia, históricamente siempre lo ha tenido, pero hoy en día es mucho más visible por la evolución, que es el hecho de la tecnología. Muy bien, en este caso, pues miramos que tanto el concepto, los objetivos, los agentes y los factores se reúnen todos en un mismo momento, en un mismo sitio. Este sitio se conoce como el mercado. ¿Qué es el mercado? Es ese espacio, ya sea virtual o físico, porque pues hoy en día hay mercados virtuales o hay mercados que nosotros no observamos como el mercado laboral. Bueno, aunque hay plataformas que lo permiten ver, pero el mercado laboral puede estar en la misma calle. Entonces es un espacio virtual o físico donde se genera un intercambio de bienes y servicios, principalmente con dinero, también hay otros sistemas de trueque, y donde intervienen hogares, empresas, gobiernos, sector externo y todos los factores de producción. Bien, para poder que exista el mercado debe existir un intercambio, obviamente. En este caso, eso es lo que ha hecho precisamente que los mercados evolucionen, la forma de intercambiar, el beneficio que se obtiene del intercambio. Bien, por eso la forma en que uno piensa en el intercambio debería pensar es lo que nos va a hacer cada vez más eficientes o llegar a un concepto de ganancia. Y en este caso, la forma de pensar o lo que se conoce como la racionalidad económica se basa principalmente en el capitalismo, en su sistema egoísta.
en la forma de pensar primero en el bienestar común, o en el socialismo tendríamos obviamente el bienestar de otros, el bienestar común, que es un debate muy grande, pero digamos que hace parte de la racionalidad en el mercado. Claro está que en el sistema socialista los mercados no existen o no deberían existir, deberían verse más bien como una administración planificada del gobierno. Por otra parte, tenemos precisamente la misma competencia que hace parte fundamental, que en microeconomía veremos que se dividen en dos tipos de competencia, la perfecta y la imperfecta, pero eso lo podremos abarcar en la unidad de microeconomía. Otro elemento es la misma propiedad privada, elemento fundamental porque sin ella no podemos hacer intercambio. O sea, la propiedad privada es lo que yo soy dueño, lo que yo me puedo adueñar de ello. En este caso es un concepto que puede, digamos, generar mucho debate, porque la propiedad privada podría estar desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico, desde los materiales, porque yo tengo la capacidad de todo. Entonces, si yo tengo capacidades, cualidades, pues yo soy dueño de una propiedad privada y por ende yo puedo cobrar por ella en el sentido económico, financiero, podría intercambiar, podría generar competencia. Entonces de allí que parte que se forme o se amplíe un mercado. Bien, ¿qué pasa? Que todo esto, nosotros los economistas, lo que hacemos principalmente es generar algo que llaman modelos económicos. ¿Qué es un modelo económico? Entonces, los modelos son representaciones de la realidad, basados en supuestos, basados en axiomas que permiten que esta realidad sea lo más, valga la redundancia, lo más real posible. Entonces, aquí precisamente radica una crítica muy grande y es qué tan verídicos son los supuestos. Entonces, empecemos por un supuesto difícil de que pase la población, es que la población es racional por naturaleza y eso no es real, o bueno, por naturaleza no, se supone que a nivel económico debería ser racional, pero en la práctica vemos que nosotros muchas veces atentamos contra nuestro propio bienestar, a veces por ayudar a otro, a veces por tomar malas decisiones, a veces porque nuestro ego está deformado. Entonces, muchas veces no se cumple la famosa realidad y ahí los economistas de una u otra manera se limpian las manos, porque dictaminan que no es culpa del modelo. El culpable es la racionalidad de los agentes económicos. La culpa es del gobierno, que se deformó por corrupción, la culpa es de los consumidores que se deformaron por su poca racionalidad, la culpa es del empresario porque no buscó maximizar su utilidad, no redujo costos, etc. Entonces, los modelos económicos son la forma en que nosotros detallamos, están representados a veces a través de gráficas, en micro se van a ver mucho, diagramas, esquemas, ecuaciones matemáticas, etcétera. Todo esto con un fin, tratar de simplificar una realidad compleja en la que vivimos y que nos sirva obviamente para la toma de decisiones. Hasta aquí, pues creo que tenemos un abrebocas amplio de lo que es la economía, de lo que busca la economía. Entonces, vamos a comenzar a ver históricamente aquellos modelos económicos que podemos ver a través de la historia. Entonces, rápidamente, no puedo enfocarme mucho, eso sería un tema bastante amplio para hablar de ello, pero digamos que me voy a enfocar en los elementos básicos. Si nos vamos desde antes de Cristo, podíamos ver sistemas primitivos en los cuales se basaban principalmente en la satisfacción de la necesidad. O sea, si vemos desde el inicio de la conformación de la civilización, ya era claro que el neandertal, perdón, las poblaciones, la evolución del ser humano desde el Homo sapiens, precisamente han necesitado cubrir un poco sus necesidades básicas. Entonces, ¿cómo cubrimos? ¿Cómo se logran satisfacer estas necesidades? De allí que precisamente sea necesario el sistema de intercambio. Y de allí que sea aún más necesario la división del trabajo. Por ende, la misma necesidad, la misma escasez hace que evolucionen los sistemas, que se busquen nuevas tecnologías, nuevas herramientas,
Entre ellas, herramientas que hicieron que la humanidad comenzara a evolucionar, que la civilización se construyera. Entre ellos, por ejemplo, la estabilización. Antes eran nómadas, sistemas que iban de un lado al otro, pero lograron en una u otra manera llegar a la construcción de la civilización cuando se estabilizaron. Y uno de los elementos claves fue la agricultura. Y dentro de la agricultura, una herramienta muy fundamental conocida como el arado. El arado es aquel sistema en el cual la tierra puede volver a reutilizarse una y otra vez y que con algunos buenos insumos puede generar procesos demasiado eficientes en el tiempo. Claro está pues que al ser un recurso escaso, pues puede llegar a un punto de infertilidad, pero bien tratado, bien manejado, podría evolucionar. Entonces, los sistemas primitivos muestran claramente lo que hoy vivimos, solamente que en niveles diferentes. Luego, entre antes de Cristo y aproximadamente el siglo V, se forma un sistema, un modo de producción, una ideología en la cual era conocida como el sistema esclavista. Entonces, aquí en el esclavismo podemos ver relaciones muy interesantes. Una estructura quizás política gobernada principalmente en Europa por sistemas de monarquía, sistemas de imperios, etcétera, que tenían casi el control general sobre el sistema y la estructura socioeconómica se basaba principalmente en el amo y el esclavo. En este caso, la relación amo y esclavo tenía todo el poder estaba por parte del amo, el amo tenía subyugado al esclavo y el esclavo cumplía las tareas, lo que se conocía como la relación de servidumbre, acá está la relación de servidumbre, y por esta relación de servidumbre pues se le daba precisamente la benevolencia del amo para que pudiera subsistir, sobrevivir, etcétera. ¿Qué pasa? Pues que a través del tiempo el esclavo tiende a rebelarse, el esclavo tiende a ver que la estructura no funciona, la servidumbre no da, los mayoría de esclavos empiezan a morir y también se me olvidaba mencionar que la riqueza se basaba principalmente en el número de esclavos, obviamente, y en la tierra, en la expansión de tierra, en la conquista del territorio. Por eso es fundamental aquí, entre antes de Cristo, el siglo V, lo que se conoce como el Imperio Romano, ¿cierto? Toda la construcción y decadencia del Imperio Romano. Claramente, pues este sistema tiende a evolucionar debido a algunos factores, entre ellos las guerras, entre ellos los cambios. Acá los voy a colocar algunos factores de cambio importantes, como la guerra, como los cambios poblacionales, como la expansión de territorios dadas por las conquistas, el tema de la tecnología, los cambios en la innovación y obviamente un elemento fundamental, la cultura, entre ellos los elementos religiosos que hicieron parte fundamental en el desarrollo de toda esta ideología. Tanto los reyes, los monarcas tenían mucho que ver con la religión en este caso. Muy bien. Evoluciona, acá voy muy rápido, pero pues obviamente no puedo estancarme allí para poder dar todos los sistemas. Entre el siglo V y el siglo XV aproximadamente se da el concepto de la Edad Media y allí podemos ver el famoso feudalismo, un sistema basado principalmente en la tierra, en el cual el esclavo pasa a otro, digamos, nivel, porque, digamos, el amo requiere mayores esfuerzos, entonces no ve rentable la muerte del esclavo, sino la evolución de él. Entonces, a pesar de que se continúa con un sistema político basado en los reyes, la monarquía, etcétera, pero con un proceso de debilitamiento del sistema porque pues la monarquía empieza a tener problemas por la misma religión, la misma cultura. Entonces de aquí tenemos ya no el amo, sino tenemos al señor feudal, el dueño de la tierra, y acá tenemos el vasallo. En este caso la relación cambia y ya no se llama una relación de servidumbre, sino una relación de vasallaje, en la cual el señor feudal le entrega al vasallo un pedazo de tierra, una porción de tierra llamada el feudo, el vasallo trabaja en la tierra
obtiene un pago a cambio y es precisamente la sobrevivencia, o sea, apareció un sistema esclavista, pero con algunos condimentos, digamos, medio liberales, porque pues se le permite la posibilidad de crear familias, procrear. Entonces, el vasallo de todas formas tiene que entregarle gran parte al feudal y el feudal al rey. Entonces, en este caso, el desequilibrio continuaba, la riqueza y la relación de poder continuaba. En este caso, la riqueza se transforma un poco más en la misma explotación de la tierra, no tanto en la tierra como conquista, a pesar que se veía, pero ya se veía que los recursos naturales derivados también eran una gran fuerte riqueza. En este caso, entre el siglo XV aproximadamente, siglo XVI, a mitad, esto fue a mitad aproximadamente del siglo XVIII, llega uno de los sistemas más cortos en la historia, pero un sistema muy importante en la evolución, conocido como el mercantilismo, o también llamado la primera fase del capitalismo. La primera fase del capitalismo, el capitalismo mercantil. Acá es de suma importancia lo que pasa porque, pues digamos, en la Edad Media comienzan a pasar fenómenos como la peste negra, el tema de las cruzadas católicas. Entonces, hay tanta guerra, tanto caos, que el hecho de la muerte se volvió pues prácticamente el diario vivir. Entonces esto generó muy poco, pues, un decaimiento de la economía europea y la búsqueda de mejores economías. De allí la importancia de un evento que va a ocurrir obviamente durante esta época, que es el descubrimiento de América. Obviamente con el descubrimiento de América y con todo lo que pasa en Europa, pues la riqueza también evoluciona y ya se basa principalmente en el tema de los metales preciosos, porque ya podemos utilizar ellos para un proceso futuro que va a ser la misma revolución industrial, metales, piedras preciosas, la misma tierra, obviamente, también había esclavos, pero ya el fundamento principal estaba basado en los metales y las piedras preciosas. En este caso, el sistema también cambia porque se empiezan a formar clases sociales. Dentro de estas clases sociales tenemos a un lado la burguesía, compuesta por comerciantes, mercaderes, por banqueros, etcétera. Y por el otro lado tenemos la clase obrera, dada precisamente por el operario, dado por el campesino, etcétera. Bien, entonces entre ellos ya sí se da una relación un poco más equilibrada, en la cual se da una retribución al obrero, a la clase obrera, que es conocido como el salario, pues que ya la palabra salario existía, dado el pago que se daba en sal, porque la sal era muy necesaria para los bienes perecederos, principalmente la carne, entonces era un bien muy escaso y era muy valorada. De allá que el salario se volvió algo fundamental en la retribución por el trabajo. Bien, entonces ya vemos por primera vez el concepto de trabajo. La pregunta es, ¿bajo qué criterios? Entonces, en esta época se basaba principalmente la retribución por el número de horas. Obviamente en la actualidad también vemos el número de horas como factor fundamental, sin embargo también hay un concepto de calidad, experiencia, educación, etcétera, que se le puede sumar a todos estos factores. Pero claramente acá había una explotación severa a la clase obrera por parte de la burguesía. ¿Y qué pasaba con los reyes? Entonces, la monarquía. Acá la monarquía ya empieza su proceso de disolución hasta finales, obviamente, que empiezan los procesos de la revolución. Sin embargo, durante esto empieza la revolución inglesa y en la revolución inglesa se da el primer país que genera la independencia en el término de las monarquías. Ellos no derrocan al rey completamente, pero sí hacen digamos, un movimiento para que ya no sea el que gobierne la parte económica, sino que estas personas como hagan parte de la economía, más como una función de lobby, de participación, de relaciones públicas. Bien, ya luego el mercantilismo, un sistema muy interesante, por acá empieza a evolucionar la banca, por acá cambian los sistemas, los métodos artesanales, ya obviamente empieza el tema de la manufactura de una manera mucho más elaborada y el sistema evoluciona tan rápido que precisamente viene un evento muy importante conocido como la Revolución Industrial que se da primero en Inglaterra, luego en Francia con la Revolución Francesa y no solo la Revolución Industrial sino la Revolución de los países por las independencias.
En este caso entra también Colombia, la conformación de la Gran Colombia en un futuro, etcétera. Entonces, ingleses, franceses, etcétera, empiezan a generar todos estos procesos de revolución, el uso de la siderurgia, metalurgia, todos estos nuevos metales, la máquina de vapor, la spinning jenny, que es una máquina para tejer, que es muy grande, que hacía unos telares gigantescos. Entonces, digamos que todo este proceso comenzó precisamente a desplazar mucho la mano de obra empieza en crisis y el capitalismo empieza a florecer. Entonces, aquí empezamos con el concepto del capitalismo industrial. Pues venga, a ver si por acá estaba mencionando, ¿no? El capitalismo nace aproximadamente en mitad, obviamente, del siglo XVIII. O sea, acá tenemos aproximadamente 1750, pues no es obviamente un dato exacto porque fue una revolución, un proceso, y se podría decir que el capitalismo llega hasta 1929, que se da con el gran crack o la gran depresión de Estados Unidos. Alguien podría decir, no, el capitalismo no existe, sí, pero no la versión original del capitalismo. O sea, hay que tener muy claro como el sistema en el cual nos encontramos en la actualidad porque no es un capitalismo puro. Ya les voy a explicar las características para que entiendan que el capitalismo puro ya no existe en su metodología, en su forma. Muy bien. Entonces, características del capitalismo es principalmente la racionalidad. Aquí es fundamental y aparece el padre de la economía que es Adam Smith y plantea que la racionalidad del capitalista es de forma egoísta. El bienestar individual prima sobre el bienestar colectivo. Claramente él plantea que si todos pensamos como un bienestar individual, al final se forma un colectivo. Es como una ideología muy simple, pero que en la práctica no funcionó. Porque claramente, si todos pensáramos en un propio ideal, pues no habría forma de cruzarnos. Pero si mi egoísmo interfiere en el del otro, yo puedo quitarle y empezar a adueñarme. Y ahí es que el capitalismo destruye, porque el capitalismo hace que el ego mío sea capaz de arrasar con el de los otros. Y ahí es que yo me quedo con el capital del otro, con los recursos del otro. Entonces, bien interesante porque esta racionalidad está bien planteada, pero a través del tiempo se ha ido distorsionando, pues al punto en el que hoy la mayoría de ricos, bueno, los ricos, los poco ricos, conservan casi todo el capital del mundo. Se dice que aproximadamente 100 personas conservan la mitad de los recursos del dinero que tiene el mundo. Entonces eso es un dato bastante perturbador. En este caso, otro concepto que tiene que ver con el gobierno. Esta característica la voy a señalar porque es la que actualmente no funciona. El gobierno no intervenía en la economía. ¿Y por qué no interviene? Pues obviamente esto tiene que ver con toda la revolución de las independencias. No querían al rey, querían un concepto de libertad, liberación. ¿Y libertad de qué? Libertad de culto, libertad de expresión, libertad económica. Entonces el gobierno no puede intervenir. Entonces uno dice, ¿y cuál es la función del gobierno? Pues el gobierno tiene una función de que no nos matemos básicamente, o sea, es una función como de conciliación del pueblo, pues obviamente a través de la fuerza, pero pues básicamente eso, la fuerza pública para poder controlar, pero no se mete en la economía, no compra empresas, no está constantemente metiendo impuestos, subsidios, etcétera, para mantener bajo control, sino que permiten que el mercado se autorregule. Esto es una autorregulación del propio mercado. Bien, el concepto de la mano invisible, que existe una mano invisible que autorregula el mercado. O sea, que si el gobierno no interviene, todo funciona de forma interesante. Ya sabemos que esto no es en la realidad, porque los gobiernos sí intervienen. ¿Qué tanto intervienen? Ese es el dilema. Pero los gobiernos ya no intervienen. Otra característica es que el sector privado, en este caso, pues para la época, el sector privado, que acá sector privado, es la burguesía, la clase burguesa. Entonces el sector privado era el que controlaba, tenía el control de los factores de producción, o sea, era básicamente el que tomaba todas las decisiones.
Y luego, otra característica fundamental es precisamente que es una sociedad dividida en clases. Esto es una deformación porque, pues, obviamente no era lo que buscan, ellos buscan un concepto de equidad, pero repito, como el egoísmo se desborda, entonces las clases empiezan a verse muy formadas. Y es muy difícil empezar una ideología cuando el sistema ya está deformado, cuando está desigual a través de la historia. Mire todo lo que les he comentado, todo esto ha hecho que precisamente se distorsione el mercado y las clases sociales empiecen a crecer, unos con más, otros con menos, otros con nada, y así sucesivamente. Y por último, bueno, sí, un sistema de libre cambio. Cuando hablamos de libre cambio, hablamos de apertura económica. Entonces, obviamente acá los mercados se expanden porque vamos otra vez al concepto de libertad. Entonces, esto es un sistema capitalista. Existe, no en la actualidad. ¿Por qué? Porque los gobiernos sí intervienen. Bien, ahora uno dice, bueno, y entonces, en este caso, ¿qué sería el socialismo? Entonces, el socialismo tiene dos caras, uno que era conocido como el socialismo utópico, que parte aproximadamente del siglo XVIII, es decir, cuando nace el capitalismo, y es precisamente esa retórica, es la rebelión, bueno, la rebelión no, principalmente es como el desacuerdo con el capitalismo. Entonces, básicamente, ¿qué es? Pues su forma de pensar está a través del bienestar común, no a través del bienestar individual. El gobierno es un ente planificador, es el que distribuye todo. Entonces, el sector privado, ¿qué? El sector privado es limitado. Mire que este no es el concepto de Marx, ya voy para allá, porque este es la primera forma de socialismo, el utópico. El sector privado es limitado, hay un sistema muy proteccionista, o sea, a pesar de todo se puede negociar con los otros, pero protegiendo mucho la industria. Bien, entonces básicamente era un concepto muy sencillo que iba en contra. No existen clases sociales o no deberían existir las clases sociales. Bien, eh, pero ¿qué pasó? Pues que llega nada más ni nada menos que Karl Marx en el siglo XIX y les hace una crítica. Les dice, bueno, ¿quién gobierna? ¿Quién es el que va a administrar? Entonces Marx plantea que el gobierno, o sea, pues que primero se debe destruir, o sea, toca hacer una revolución de clases sociales. Y para eso, pues es necesario prácticamente destruir desde abajo el sistema. Esta revolución de clases sociales la debe hacer el proletariado no es el pobre, es como una clase media educada, digámoslo así. Entonces, ¿quién gobierna? Entonces, hay que gobernar el proletariado, porque lo sencillo era que esta gente buscaba, si el rey se acabó por la burguesía, entonces el proletariado debe acabar con la burguesía, y se acaba lo que históricamente, discúlpenme un segundito, a todo lo que hemos visto, es bastante rápido. Entonces, el rey y la burguesía el proletariado. Entonces, si usted acaba con el rey, pues la burguesía entra al poder, pero si acaba con la burguesía entra el proletariado. En este caso, pues Marx no contaba que el proletariado iba a crear una nueva clase. Entonces, básicamente, siempre está la relación de poder. Él planteó que no debe existir la relación de poder. Y esta relación de poder, él la llamó el famoso materialismo histórico. O sea, la necesidad del ser humano por tener cosas materiales, por tener un poder, por dominar el materialismo histórico. Entonces, a través de esto y la dialéctica, que era la capacidad de crear conocimiento a través del debate, dialéctica, entonces, luego de esta crítica, entonces él dice, hagamos la revolución de clases, tumbemos y cuando estemos en el poder generamos un proceso de intercambio basado en la igualdad. Es muy simple. Tumbamos gobierno, montamos gobierno, gobierno distribuimos todo en partes iguales. Intercambio igualitario. Ah, listo, ¿qué pasa? Pues que obviamente esto está basado en un concepto donde no existe
corrupción. Si no existiera corrupción, pues estaría muy bien fundamentado, pero donde existe corrupción, pues esto básicamente se cae. Entonces, cuando el intercambio no se vuelve igualitario, unos tienen más y otros menos. Y Marx planteó la famosa fase final del socialismo, esto lo llamó también el socialismo científico, se me había olvidado, socialismo científico, y la fase final del socialismo científico es conocida por muchos como el famoso comunismo. Entonces, ¿qué es el comunismo? En el comunismo el gobierno, como ya distribuyó todo, el gobierno desaparece, una utopía completa, y la población aprende a vivir en comunidad. Entonces, básicamente este es el sistema capitalista versus el sistema socialista. Comunista, que el comunismo no existe, el comunismo simplemente es una ideología, es un concepto. Y pues obviamente Marx planteaba mucho el concepto de la educación, que para que esto pasara la población tenía que estar muy educada. Ese es el problema, porque la educación se da en el bienestar común, pero nosotros tenemos un instinto que se mueve por sí solo, que va en versus de esto, que es el egoísmo. Entonces, o le hago caso al egoísmo o le hago caso al bienestar común, pero si yo no estoy educado, pues básicamente termino haciendo lo que a mí me dé la gana. Obviamente estoy hablando de un sistema sencillo como el colombiano, en el cual nosotros cuando pensamos en el bienestar común, a veces, la mayoría de veces, es porque necesitamos algo de él. Bien, hay algunas variantes, en la actualidad ninguno de los dos sistemas aparece. Básicamente hay un limbo, llamémoslo así. En la derecha, el capitalismo puro, donde el gobierno no interviene. En la izquierda tenemos un socialismo comunismo, porque el comunismo es la fase final en la cual el gobierno no interviene completamente, y acá tenemos la famosa socialdemocracia. En esto podría quedarme mucho tiempo, porque acá puedo hablar de elementos que se han manipulado también, como el caso del fascismo, nazismo, o sea, Hitler, Benito Mussolini, etcétera. Pero esta ideología es como una intermediaria que se creó principalmente para el lado del capitalismo, o sea, vivir en capitalismo, pero sumando la intervención. Pero hay países como China que lo han hecho desde el lado comunista, más intervención, pero desde el lado socialista. Entonces hay países que tienen base capitalista con intervención y hay otros que tienen base socialista con intervención, pero ya los países en sí tienen siempre un proceso de intervención en gran, media o baja medida. Cada país tiene sus propias decisiones. Colombia es un país donde el gobierno se mete mucho, pues depende a qué llaman meterle. Multinacionales o pymes, corrupción de por medio. Entonces, claro, todo esto se vuelve algo bastante complejo. La ideología que tira más con capitalismo, con una intervención, pero una intervención más bien débil, acá el gobierno interviene muy poco, perdón, esta ideología se llama neoliberalismo, una ideología donde las empresas principalmente se va a la privatización. En cambio, de este lado, donde hay mucha intervención y se va más al bienestar común, este concepto se llama el estado del bienestar. ¿Qué pasa? Que pues las dos han fallado demasiado, a pesar de ser las más actuales. El estado del bienestar falla porque cuando se gasta, la pregunta es quién te retribuye, quién te devuelve. Y en el neoliberalismo, pues digamos que el gobierno participa muy poco y dejan otra vez todo en el sector privado. Entonces, aquí hay flexibilidad laboral, explotación, o sea, es volver otra vez como al capitalismo, en la época de la revolución industrial. Entonces, en esta lucha de la pasan en la actualidad y hay países que mezclan una con la otra para hablar en sus discursos. Entonces, por ejemplo, Hitler en su discurso habló de la socialdemocracia. ¿Para qué? Pues para atraer al pueblo de una ideología social. En el caso de Donald Trump también pasa lo mismo. Donald Trump tiene ideas muy socialistas. Pero ¿para qué tipo de sociedad? Ah, pues para la de él, para la propia sociedad estadounidense. Entonces, muy bien, digamos que todo esto se empieza a desarrollar desde 1929, o sea, después de la depresión de Estados Unidos, hasta la actualidad. Bien, con muchos eventos acá podríamos ver la Primera Guerra, acá podríamos ver la década dorada de Estados Unidos, que es muy interesante. Esta década dorada espero hacer un video de ella completa, pero ya digamos en un canal aparte, con la intención de que estos videos, digamos, logren llegar a más personas, no simplemente pues a los estudiantes que tengo en estos momentos.
Entonces, la década dorada de Estados Unidos, también se puede hablar de la Segunda Guerra Mundial, se puede hablar de la Guerra Fría, se puede hablar de todas las crisis económicas que han ocurrido a través del tiempo. O sea que digamos que a nivel histórico hay muchos, pero muchos elementos donde pegarse y ver variantes hoy en día en la cual quieren vendernos ideas de capitalismo, de socialismos, donde a fin de cuentas las raíces, el inicio de todo esto ya no existe. Y a pesar de que existieron y tenían unas bases muy sólidas, pues están elaboradas por seres humanos y los seres humanos nos equivocamos. De ahí viene, y es la conclusión precisamente esta parte, es que nosotros nos basamos en modelos. Todo esto que les expliqué son modelos, pero entonces el modelo tiene sus supuestos. Entonces en el capitalismo todos somos egoístas, pero pues no dice, intervenga en el egoísmo del otro, intervenga en la vida del otro y dáñesela. No, pero hoy en día el rico para ser rico a veces es capaz de destruir, o el pobre para generar riqueza es capaz de destruir. Entonces, una cosa es el modelo, el planteamiento, otra cosa es lo que pasa en la realidad. Bien, esto es básicamente todos los elementos históricos que tienen que ver. Ahora, pues tenemos dos modelos económicos. Bien, estos modelos económicos que voy a plantear son modelos muy simples, modelos un poco más relacionados con la economía en sí, no con la historia, y uno de ellos es el flujo circular de la economía. Yo lo voy a presentar rápido, en los documentos está un poquito mejor estructurado, pero acá rápidamente el flujo circular de la economía parte de que por un lado tenemos a los hogares, por el otro tenemos a las empresas. Entonces, entre los hogares y las empresas se intervienen dos mercados. Por un lado, tenemos el mercado de bienes y servicios, y por el otro lado tenemos el mercado de factores de producción. El mercado de bienes y servicios, pues el mercado tecnológico, el mercado de la educación, el mercado de la salud, el mercado del alimento, el mercado, bienes y servicios. Y el mercado de factores de producción es lo que necesitamos para producir. Entonces acá está la tierra, está el trabajo, está la tecnología, está el capital. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Vea cómo van las flechitas. Las flechas van hacia acá inicialmente. Entonces, los hogares ofrecen su mano de obra, su fuerza de trabajo para que las empresas produzcan. Luego de que las empresas producen, mandan bienes y servicios y nosotros los volvemos a consumir. Un modelo muy simple, pero que tiene algo interesante. Y es que esto tiene una relación de intercambio. Entonces, todo lo que sube tiene que caer. Si los hogares reciben los bienes y servicios, pues a cambio tienen que pagar dinero. Y cuando pues, el mercado de bienes y servicios recibe, paga a las empresas dinero. Y las empresas con eso nos pagan a nosotros por nuestra mano de obra con dinero. El dinero llega a nosotros y nosotros veremos qué hacemos con eso. O sea que tiene dos flujos. Tiene el flujo externo y el flujo interno. El flujo interno es un flujo de dinero. Muy interesante la participación del Banco de la República en ello. Pero acá faltan dos agentes económicos. Tenemos empresas de hogares, faltaría gobierno. Eso no podría decir al gobierno, póngalo acá en la mitad, porque el gobierno genera un impacto en los mercados, en los hogares y en las empresas. Y también tenemos por otro lado el sector externo, que el sector externo lo único que hace es que esto se incremente más locura, más expansión, digamos, del sistema, porque obviamente el sistema capitalista busca que se abra más, que se amplíe más, que tengamos más, por ejemplo, el consumidor, la locura de consumir, de tener, de marcas, de todo esto, ¿bien? Hasta ahí, este es el concepto del flujo de la economía, donde intervienen todos, el sector externo, el gobierno, impuestos, aranceles, y esto es una figura muy básica en la cual se muestra una relación de intercambio. Y el segundo es muy simple, se conoce como la frontera de posibilidades de producción, es simple pero bien interesante, que muestra la relación que existe entre los factores de producción. Yo casi siempre lo explico con actividades para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, tengo el ocio o tengo la recreación. Perdón, tengo el ocio o tengo el estudio. El ocio puede ser recreación. Tengo el estudio. Entonces acá se me forma una línea con pendiente negativa o relación inversa, en la cual a medida que tengo más ocio,
pues tengo menos estudio. Y si quiero más estudio, pues tengo menos ocio. O sea, una relación inversa. Y uno dice, ¿para qué sirve eso? Pues básicamente me sirve para saber generar combinaciones de bienes y servicios o de factores de producción que me sirvan para un fin. Ese fin precisamente puede ser la transformación de un proceso productivo, la generación de riqueza, etcétera. Entonces, acá se muestra cómo se llama este sistema, el sistema de costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es lo que yo debo sacrificar para obtener algo a cambio. Para obtener algo a cambio. En este caso, ¿yo qué deseo sacrificar? Pues si sacrifico estudio para obtener ocio o sacrifico ocio para obtener estudio. Pues sobre la línea, acá bien interesante, sobre la línea me encuentro en la frontera de posibilidades de producción. O sea, aquí estoy siendo completamente eficiente, utilizo al máximo mis recursos, en este caso mi tiempo. Pero hay dos factores, cuando está por encima o por debajo. Entonces, cuando está por encima, se conoce como una condición inalcanzable, pero hay mucha gente quiere llegar. Entonces, con mi trabajo no me basta, entonces el paga diario, entonces esperando que me gane un chance, gastándome la plata, pensando en momentos inalcanzables. Y por otra parte tenemos el concepto de ineficiente. Esto hace que los economistas no seamos tacaños. ¿Por qué no somos tacaños? Porque nosotros somos eficientes, no ineficientes. El ineficiente es aquella persona que no utiliza al máximo el recurso. Nosotros sí. ¿Qué pasa? Que no lo utilizamos de más. Si no tenemos para más, pues hacemos el esfuerzo no gastamos, nos controlamos. En teoría, ¿cierto? Obviamente no existirán muchos economistas que también generen algún desorden en sí. Entonces, básicamente, acá tenemos un gran abrebocas de qué es la economía, cómo ha evolucionado a través del tiempo, cuáles son sus condiciones, sus modelos, sus sistemas y la modelación económica a través de diagramas, en este caso un diagrama y una gráfica. Bien, entonces con eso abarca gran parte de todo el contenido de la unidad. Simplemente pues quedaría mencionar los famosos 10 principios de la economía, pues que básicamente pues los vamos a leer y lo podemos explicar pues de una u otra manera. Acá obviamente en este documento que es el de Gregory Mankiw, que es un libro de economía, pues muy interesante porque habla de todos los conceptos. El primer capítulo trata sobre estos 10 principios. Bien, ¿de qué empieza a hablar él? De la escasez. Obviamente la escasez es el principio fundamental de la economía. Bien, por ejemplo acá, estudia el modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. Otra vez vuelve la palabra escasez. Por todo lado. Y así empezamos a hablar de los 10 principios. Entonces, el primer principio es que los individuos se enfrentan siempre a disyuntivas. O sea, nosotros siempre estamos en un tire y afloje, en un constante somos eficientes, buscamos la equidad, buscamos la igualdad. ¿Cuáles son esas diferencias en las que nos encontramos? Bien, el segundo principio es el costo de una cosa, es aquello a lo que se renuncia para conseguirlo. En este caso, el famoso costo de oportunidad. Es decir, yo quiero obtener algo, a cambio tiene que haber un costo. Bien, el costo de oportunidad o el costo de oportunidad, acá lo tenemos. Bien. Acá es algo bien interesante, habla de que las personas racionales piensan en términos marginales. La marginalidad, una palabra bastante compleja que los economistas inventan, pues no se inventa, pero sí la utilizan mucho, que es la marginalidad. La marginalidad son pequeños ajustes adicionales de un plan de acción. Es decir, pues, por ejemplo, el consumo marginal. Entonces, quiere decir que a medida que yo aumento en uno el consumo, en cuanto cambia mi bienestar, por ejemplo. Entonces, nosotros siempre vemos las cosas en cuestiones de cambios. Entonces, cómo el cambio refleja, cómo al pasar de X1 a X2 genera un cambio en Y1 y en Y2. Los cambios marginales se ven ahí. Entonces, no es lo mismo decir que, por ejemplo, en promedio 10 trabajadores generan tanto a la producción, a decir que si pasamos de 10 a 15 trabajadores, ¿en cuánto cambia la producción? La marginalidad permite ver esos cambios, que a veces no los veo. Es decir, es muy diferente que usted saque un 4 o un 5 en una nota, pues usted ya saque 5.
perdón, no, vamos por una nota baja, saqué 2. Pues 2, sí, perdió. Ah, pero es que entre el primer y el segundo examen pasé de 2 a un 5. Ah, quieto. El análisis cambia porque se puede ver eficiencia, equidad, respaldo, bien, etcétera. Un uso adecuado del recurso. Bien, cuarto principio que es complejo, muy relacionado con la macroeconomía, trata de que los individuos responden a incentivos. Aquí, desde hace mucho tiempo, Keynes también planteaba que uno de los incentivos más, digamos, que mueven más a la economía es el mismo dinero. Nosotros, el dinero causa un efecto emocional en nosotros que hace que nos convirtamos en seres irracionales. Entonces, siempre respondemos a ciertos incentivos, el pago, la retribución, el bienestar. ¿Por qué? También acá nos basamos en el mismo egoísmo, estamos pensando en nuestro bienestar. Bien, eh, ¿qué otro elemento? Vamos en el cuarto, vamos para el quinto. Quinto principio, el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Esto es un concepto muy capitalista, demasiado capitalista, a veces aplica, a veces no, porque ellos que suponen que si hay comercio hay competencia y la competencia genera siempre crecimiento. Eh, ¿Hasta qué punto es real que la competencia siempre genere crecimiento? Miremos, si usted coloca a competir a Usain Bolt contra, contra mí, ¿cierto? Pues básicamente pues yo termino perdiendo. No tengo las cualidades, las características para competir contra él. Por eso si a mí me dicen, bueno, compita Colombia contra China, compita Colombia contra Estados Unidos, compita Colombia contra la India, pues digamos que ahí no hay una igualdad. Es decir, que siempre va a beneficiar, ¿beneficia a quién? Colombia es un país que desde la apertura económica viene perdiendo mucho de su nacionalidad en sí, entonces se han perdido empresas, Fabricato, Tejicóndor, Everfit, pues hablando de textileras, pero también se han perdido bancos, se han perdido empresas de telecomunicación, todo porque la competencia es muy grande y el gobierno decide, no, tenemos que el sector privado se encargue, nosotros no, entonces nos aislamos, volvemos a una especie de capitalismo o, como les dije anteriormente, el neoliberalismo. Estas conductas que escribe Mankiw son muy dadas al capitalismo y al neoliberalismo. Bien, sexto, los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Miren otro concepto muy capitalista, el hecho del mercado, la necesidad del mercado. Bien, una economía de mercado. Entonces aquí obviamente hablamos que en el mercado hay relaciones de intercambio y las relaciones de intercambio se igualan. ¡Ah! Otra falla. A veces sí, a veces no. Es como decir que el precio de un producto siempre se regule. Yo siempre coloco el ejemplo práctico, por ejemplo, el aguacate. Entonces, si el aguacate sube de precio, pues obviamente la demanda tendría que bajar. Si sube el precio, baja la demanda, y si la gente deja de comprar aguacate, el precio del aguacate vuelve y baja. Y si baja el precio del aguacate, la gente lo compra, el precio sube. Y si sube, la gente no compra, el precio baja. Entonces uno dice, ah, la economía funciona muy bien. No, porque hay algo que es la especulación. Entonces, si el aguacate está caro, el vendedor podría generar una estrategia para decir que hay escasez. Entonces la gente, en vez de dejarlo de comprar porque piensa que hay escasez, te lo compra más. ¿Y eso qué hace? Ocurre un efecto inflacionario o un incremento en el precio, dependiendo, estamos hablando de micro macro. ¿Y eso qué hace? Pues que el mecanismo se organice. Si el dólar sube y el gobierno no interviene en él y la gente cree que el dólar va a seguir subiendo, pues nadie va a vender los dólares. Y si nadie vende los dólares, pues el dólar va a seguir subiendo porque va a haber escasez y escasez y escasez. Entonces, la economía de mercado es muy interesante el concepto porque habla de un concepto de igualdad entre las partes, porque pues hay una competencia, etcétera. Pero repito, en la práctica no funciona a veces. Bien, hay que saber en qué tipo de mercado nos vemos. Acá habla de la mano invisible, ¿ya? El concepto que les hablaba ahorita. El mercado se autorregula por sí solo. Ya sabemos que no es tan cierto. Y eso que no les conté el tema de la Gran Depresión de Estados Unidos, pero ahí se muestra claramente la decadencia del sistema. Bien. Eh, bueno, ¿qué otro elemento? Vamos para el séptimo, sí, estamos en el sexto, si no me equivoco, sexto principio, vamos para el séptimo principio que dice el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Aquí el capitalismo digamos, se suaviza debido al gran crack, la gran depresión, y dice, bueno, el Estado sí puede intervenir. ¿Cómo? En los fallos de mercado.
Es muy interesante porque el neoliberalismo no plantea que haya una intervención en todo lado, sino que él dice solamente cuando el mercado falle. Si el mercado falla, el gobierno interviene. Entonces, cuando hay externalidades, cuando hablamos de bienes públicos. Bueno, sí, pero entonces aquellos bienes que no se consideran públicos, ¿cuáles serían? ¿Y cuáles serían los públicos? La salud debería ser pública, la educación debería ser pública. ¿Qué debería ser público? Entonces, si damos la salud en manos del sector privado, ¿qué pasa? Pero si la damos en manos del gobierno, ¿qué pasa? Un dilema muy interesante en la participación del Estado. ¿Sí puede mejorar los resultados? Sí, siempre, no siempre. ¿Es mejor o peor? Depende del país. Depende de algo que ni siquiera tiene que ver con la economía, que es la corrupción. Entonces, bien, acá es una prueba rápida, algunas veces, pues, si las quieren leer, las pueden ir resolviendo. Bien, octavo principio. El nivel de vida de un país depende de su capacidad de producir bienes y servicios, la productividad. Bien, hablamos de la productividad, los niveles de productividad. ¿Qué es la productividad? Cantidad de bienes y servicios producidos por cada hora de trabajo. Un concepto bastante antiguo porque se sigue hablando del trabajo como la fuente, perdón, las horas como la fuente principal a la hora de determinar un salario. Y esto no siempre pasa porque precisamente las horas vuelve a ser muy ineficiente el trabajo. Ejemplo, cuando yo hablo siempre a veces con las personas de la SEO en las universidades donde trabajo, pues una de las preguntas mías cotidianas es, ¿cuánto se demora usted en organizar el edificio? El edificio para unas 2 horas. Bueno, y después de las 2 horas, ¿qué? ¿Se va para la casa? No, no puedo, porque tengo que cumplir un horario de 8 horas. Entonces, ¿usted qué hace? Pues la voy a poquitos. Y así pasan muchas cosas. A nosotros a veces nos pagan, terminamos nuestro trabajo y nos dicen, ¿qué es de ahí? Entonces, yo al final digo, pues entonces, ¿para qué voy a hacer el trabajo rápido? Más bien lo hago lento. De todas formas, me tengo que quedar cumpliendo horas. De ahí la misma improductividad. Entonces, esto tiene mucha crítica interesante. El noveno, los principios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. El concepto de inflación basado en la teoría cuantitativa del dinero. En sí es muy simple. Si el gobierno imprime dinero, el gobierno no lo regala, el gobierno se lo entrega a los bancos, se lo presta a los bancos no lo prestan a nosotros con tanto dinero a bajas tasas de interés, pues, para que nos den el dinero no nos lo regalan, bajan las tasas de interés, adquirimos créditos, demanda, compramos carros, casas, fincas, comida, viajes, y todo lo que hace es un incremento inflacionario. Un concepto fácil, lo que pasó en la pandemia. Pues llega el gobierno y plantea días sin IVA, ¿sí o no? Es como lo mismo, dar un incentivo. Entonces yo doy un incentivo y ¿qué hace la población? Se va a comprar. ¿Qué hace? ¡Pum! Incrementa el precio. Entonces, esto sí es algo muy real, que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. O sea, que hay que mantener muy regulado la cantidad de dinero circulante. En ello, el participante es el Banco de la República. Bien. Y el décimo principio es la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Esta la voy a mostrar aquí. Entre la inflación y el desempleo. Entonces, este es uno de los conceptos más interesantes de la macro, que es el concepto de la curva de Phillips. Concepto muy macro, porque pues lastimosamente lo plantean en fundamentos de economía, pero es muy macro. Muy sencillo, es una relación inversa que tiene que ver entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta el desempleo, si aumenta el desempleo, en este caso reduce la inflación, o si reduce la inflación, aumenta el desempleo. O sea, la relación vuelve a ser inversa. Pero la pregunta es ¿por qué? Entonces, básicamente de esta manera. Vamos a suponer que queremos bajar la inflación. Entonces, este es el objetivo, bajar inflación. Entonces, para bajar inflación hay que subir tasas de interés. Si el gobierno sube las tasas de interés, pues la gente va a bajar los créditos. La gente va a decir, no, está muy caro, no compro el crédito. Si baja el crédito, baja el consumo, baja la inversión, baja la productividad. Y si baja la productividad, pues cae el empleo. O sea que hay más desempleo. O sea, baja la tasa de inflación y aumenta el desempleo. Una relación inversa. O por el contrario, si queremos reducir el desempleo, vea que la relación es baja, sube.
acá, si baja el desempleo. Entonces, si yo quiero menos desempleo, puedo hacer una política fiscal, por ejemplo, subsidiar. Menos desempleo, o sea, más empleo, genera un subsidio. Pero si hay subsidio, hay más gasto, más consumo, más inversión, y esto a su vez genera más empleo. Pero si hay más empleo, esto genera de una u otra manera, perdón, más inflación, perdón. Y si existe más inflación, es porque los precios se incrementaron. ¿Y por qué se incrementaron? Por el incremento en el gasto, en el consumo derivado de que el gobierno subsidiara o bajara impuestos o aumentara el gasto público. O sea que pues sí se comienza a ver una relación inversa. Bien, en este caso se llama la curva de Phillips, esa relación inversa, y pues ya pues dan un pequeño resumen. Básicamente, este es el contenido que tenemos nosotros durante la primera unidad. Básicamente lo di muy rápido, pero pues este video lo pueden ver una y otra y otra y otra vez, ¿cierto? Lo importante de esto es que ustedes puedan interpretar la economía, que puedan analizarla, que puedan, digamos, verla desde un concepto técnico, un concepto histórico, un concepto, digamos, práctico, porque la economía ha ido evolucionando. No podemos pensar que a pesar de que el objetivo es el mismo, la misma escasez, satisfacción de necesidades, pues el mundo ha ido evolucionando al capitalismo, socialismo, sus debates, sus críticas, sus guerras, a conceptos un poco, digamos, más grandes. Entonces, en este caso, qué pena, en este caso, pues aquí les dejo todo este contenido, espero les haya gustado, espero hayan disfrutado de esta clase, ya saben que se pueden comunicar conmigo en cualquier momento, yo les agradezco, recuerden pues a todos pues que el nombre mío es Carlos Mauro Cárdenas, yo soy economista, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, docente de economía aproximadamente hace 11 años desde que pues ven este video, entonces en este caso les doy la bienvenida a lo que es la economía, el debate económico, la crítica económica, a que entendamos que todo lo que se mueve hoy en día está interconectado y que nos puede generar, digamos, mayor conocimiento cada vez que lo compartimos. Bien, muchísimas gracias, nos vemos en otra oportunidad y hasta pronto. Que estén muy bien.